La pregunta es esta: ¿cuál es nuestra visión sobre el pastorado según la palabra de Dios? Este tema en nuestros tiempos es bien interesante. Lo primero que podemos decir es que la palabra pastor o los pastores que se mencionan en el Nuevo Testamento siempre están cruzadas, o el pastoreo siempre está cruzada con otras dos palabras, que es la palabra obispo y la palabra anciano. Y generalmente cuando se refiere a este grupo de personas que son los mismos, que son aquellos encargados de pastorear la grey de la casa de Dios, siempre se habla en plural de estas personas. O sea que el pastorado no es personal ni unilateral, sino es generalmente una compañía de hombres que Dios ha levantado en medio de su iglesia para que ellos pastoreen y gobiernen y cuiden la iglesia. Entonces esa figura del pastor como la cabeza, esa figura como el pastor único, el pastor general, no es bíblica. Generalmente siempre que la palabra habla de estos hombres, de los obispos, de los ancianos, de los pastores, siempre habla en plural. Entonces una iglesia no debería tener un solo pastor porque es peligroso para él mismo y es peligroso para la iglesia porque no hay una manera en que él sea regulado. Y generalmente el tipo de iglesias que tienen este modelo piramidal, generalmente el pastor se enseñorea de la iglesia, generalmente él se pone como cabeza de la iglesia, y eso, cuando un hombre tiene la autoridad absoluta en un lugar, tiende a desviarse, tiende a haber desequilibrios. Entonces el modelo bíblico nos muestra que el pastorado es plural. El pastorado corresponde a varios hombres que tienen como función cuidar y gobernar la casa de Dios. Hay varias cosas que decir sobre el pastorado. Las primeras cosas que vamos a decir es sobre el sueldo del pastor. En la palabra uno encuentra dos figuras y no solo encuentra las dos figuras, sino también encuentra el ejemplo de Pablo. Pablo en su ministerio, muchas veces por causa de que la iglesia no tenía conciencia de apoyarlo, él trabajaba con sus manos para proveer lo suyo y lo de los suyos. Entonces un pastor puede ser llamado al pastorado, puede ser un obispo, un anciano, y puede trabajar secularmente para proveer sus necesidades y las de su familia. Porque en la Biblia también el Señor Jesucristo hablaba del pastor que trabajaba solo por el salario, los asalariados, los que no aman las ovejas, los que no les importan las ovejas, sino que tienen una profesión y esa profesión requiere un sueldo, pero la Biblia está totalmente en contra de esta posición. Los pastores deben ser personas que, siendo llamadas por Dios, tienen una vocación guiada constantemente, impulsada constantemente por el Espíritu, para cuidar, para ayudar, para pastorear, para enseñar la iglesia del Señor. Entonces el hombre que trabaja por un sueldo ciertamente no ha sido llamado al ministerio. El hombre que ha sido llamado al ministerio lo hace por amor al Señor mismo y por amor a las ovejas, aunque eso muchas veces lo lleve a tener que trabajar secularmente. No hay ningún problema, que el Señor nos dio las manos para trabajar. Entonces muchos hermanos que han sido llamados a este trabajo pueden tener su trabajo secular y proveer para sus necesidades. Pero también la palabra nos habla de otra figura, aquellos ancianos o pastores que han sido llamados con un trabajo más exclusivo, que han sido, como dice Pablo, dedicados a la predicación y a la enseñanza de la palabra. Cuando la iglesia ve que un hombre tiene un llamamiento todavía más alto, un llamamiento que le involucra su tiempo, le involucra su vida, y que este hombre se ha entregado a la iglesia, que se ha entregado a la enseñanza, y por causa de este oficio él no puede trabajar secularmente, la iglesia debería velar para proveer las necesidades del pastor, para que el pastor viva dignamente en medio de ellos. Así como en la ofrenda de la iglesia se aparta para las viudas, se aparta para los pobres, se aparta para otros oficios de la obra, para la predicación de la palabra, para la extensión de la literatura y otros medios, la iglesia también debería considerar tener cuidado de aquellos hombres que han sido llamados al ministerio de la enseñanza de la palabra a tiempo completo. Más no es que él tenga un sueldo, pero sí la iglesia debería velar por él, por su familia y por las necesidades que él tiene. Lo justo sería que él viviera por lo menos en el mismo nivel de vida que viven los miembros de la iglesia. No es ese pastor que se está enriqueciendo, no es ese pastor que está prosperando, no, sino es aquel hombre que es dedicado a la palabra, que la iglesia tiene testimonio, que reconoce que él ha sido llamado al pastorado, que él ha sido nombrado, y que ella ve que él precisa la ayuda y la cooperación en el sustento de sus necesidades.
También nosotros nos damos cuenta que el pastorado es exclusivo del varón. En este asunto la mujer no ha tenido parte. Siempre que se habla de los pastores, de los obispos y de los ancianos en el Nuevo Testamento, es un oficio para el varón. Y no para todos los varones, sino que para el pastorado debe haber unas características y unas cualidades en la vida. Primera de Timoteo 3 nos habla de la familia del pastor. O sea, si el hombre tiene un llamado de Dios, Dios va a trabajar en su mujer, Dios va a trabajar en sus hijos, Dios va a trabajar en el carácter de él, Dios va a trabajar para hacer de él una persona doctrinalmente sana, para que su teología sea bíblica y sea conforme al Nuevo Testamento. Dios no solo va a trabajar para que él sea un discípulo formado doctrinalmente, sino Dios va a trabajar en el carácter de él, va a ser un hombre de paciencia, un hombre de mansedumbre, un hombre de fe, un hombre de amor, cualidades que son necesarias para el ministerio. También la palabra dice que él debe ser fiel en cuestiones de dinero, la palabra dice que él debe ser de buen testimonio en la iglesia y aún fuera de la iglesia. Entonces, no solo que sea hombre, sino que como hombre tiene que tener cualidades, tiene que tener ciertos requisitos, porque definitivamente la función que él cumple, como él está tratando con los hijos de Dios, con las almas que Cristo compró en la cruz, entonces él debe velar por él mismo, él debe velar por su enseñanza, él debe velar por su casa, él debe velar por su familia para que todo esto le ayude a ser un hombre irreprensible. Irreprensible no quiere decir que no peque, pero sí que no tiene pecado sobresaliente, no es un borracho, no es un adicto a la pornografía, no es una persona entregada a los vicios, sino es una persona que tiene buen testimonio. Tendrá cosas en las que el Señor tiene que trabajar, pero en general no hay pecados visibles que atenten contra el nombre del Señor y su llamamiento. Entonces, él debe tener cuidado de su familia, de su vida, de su enseñanza. Todas estas cosas son necesarias y cuando no las hay, son peligrosas para el ministerio del hombre en la iglesia. Los pastores son reconocidos no solo porque tengan cierta gracia para hablar, sino son aquellos que aman las ovejas, que enseñan a las ovejas, que tienen un trabajo en medio de la casa de Dios, un trabajo respaldado por Dios. Son aquellos hombres que Dios ha puesto y les da mayor carga por la oración, mayor carga por la intercesión, mayor carga por los asuntos de Dios. Una persona que generalmente siempre tiene ese llamado, ese fuego interior, como dice Pablo. O sea, si hay un llamado de Dios, el Espíritu da un testimonio en nosotros, da un testimonio en nuestro ministerio, da un testimonio en nuestras obras que hemos sido llamados para esa labor. Entonces hay un testimonio interior por el Espíritu Santo, la iglesia reconoce la obra y también hay un reconocimiento de los que ya son pastores o de los encargados de la obra de poner en orden las cosas en medio de las iglesias. Eso es lo que nosotros llamamos el nombramiento de los ancianos. Aquellos hombres que nos han precedido, aquellos hombres que han tenido la autoridad en medio de la casa de Dios, son los que han de reconocer el ministerio de aquellos que han sido llamados. También es importante hablar, hermano, que aunque son personas que tienen autoridad, que son personas puestas para cuidar, que son personas puestas para enseñar a la iglesia del Señor, no son personas infalibles. Nosotros podemos seguir a aquellos hombres que Dios ha puesto, escucharlos, obedecerlos, someternos a ellos desde que ellos estén bajo las Escrituras. Una vez el pastor, el anciano, se sale de las Escrituras, él pierde su autoridad, porque su autoridad es cuando él está sometido a Cristo. Entonces, un pastor que vive para enriquecerse, un pastor que vive y predica doctrinas falsas, un pastor que vive en adulterio o es borracho por causa de que su vida y su enseñanza atenta contra lo que dicen las Escrituras, la iglesia debería tener cuidado con este tipo de hombres. Es más, si nosotros nos reunimos en una iglesia donde el pastor no es un hombre íntegro, no es un hombre de la palabra, no es un hombre de buen testimonio, nosotros debemos abstenernos de someternos a tales personas. Entonces, como hombres, ellos pueden ser corregidos, claro, en amor, en temor, con testigos, dice Pablo. Como hombres, si su enseñanza se está desviando, podemos hablar con ellos. Vemos casos donde Pablo mismo corrige a Pedro, porque no todos nosotros como hombre somos corregibles, somos exhortables, no somos infalibles. La cabeza de la iglesia es Cristo, el fundamento de la iglesia es la palabra de Dios, y cuando nosotros, aún como siervos de Él, nos estamos saliendo de ahí, la iglesia tiene el deber por amor a nosotros a corregirnos.
claro que hay un sometimiento, claro que hay sumisión, pero esa sumisión debe ser colectiva. ¿En qué sentido? La palabra dice sumisos los unos a los otros. Entonces, en la medida que yo veo que mis pastores se someten a Cristo y se someten a la palabra de Dios, yo puedo someterme a ellos. En la medida que ellos se rebelan contra Cristo, se rebelan contra la palabra de Dios, yo no puedo someterme a ellos porque yo tengo una cabeza que es más alta que ellos, que es Cristo mismo. Entonces, como hombres, bueno, el Señor los ha puesto y damos gracias a ellos. Pedimos por ellos para que sean buen ejemplo, pedimos por ellos, por sus familias, porque ciertamente ellos tienen el peso de la iglesia sobre sus hombros, ciertamente ellos sufren las embestidas de Satanás contra ellos, contra sus familias, contra sus ministerios, ciertamente ellos son los que oran por nosotros, los que lloran por nosotros, los que buscan al Señor para poder traer alimento a nosotros, a la casa de Dios. Entonces debemos orar por ellos, respetarlos, amarlos, ayudarlos en lo que puedan, en lo que podamos colaborarles, pero ciertamente son hombres como nosotros, son hermanos. Es otro problema que tiene el cristianismo actual, enfatiza en los títulos, enfatiza el nombre. El Señor decía, no busquéis que os llamen maestros. ¿Por qué? Porque esos títulos comienzan a engrandecer y tal vez a traer orgullo en el corazón de los hombres. Entonces aquel hombre que tiene ese llamado, aquel hombre que ha sido reconocido, que ha sido nombrado, es un hermano, deberíamos llamarlo por su nombre, deberíamos amarlo, respetarlo por el servicio que él presta, respetarlo por el lugar que el Señor le ha dado, pero que reconocer que es un hermano como nosotros, hermanos que cumplimos roles, hermanos que cumplimos funciones, hermanos que algunos tienen un trabajo, hermanos que llevan una experiencia y que el Señor los ha puesto adelante, pero en realidad